Buenos días, sean bienvenidos a otra emisión más de las Ciencias del Deporte. Nuestro tema para el día de hoy es las sustancias prohibidas en competición. Soy Jaime Moreno Agraz, de la Dirección General del Deporte Universitario. Y bien, para abordar este tema nos acompañan los maestros Violeta Méndez Solís y Wolfgang Cotton Salas. Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, maestro. Saludos a todos y todas. Al contrario, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y pues bien, a continuación me voy a permitir recordar brevemente la semblanza de nuestros invitados, a reserva de que ya muchos de ustedes los conocen. Violeta Méndez Solís es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestra en Ciencias Biológicas, posgrado realizado en el Instituto de Ecología de nuestra universidad. Trabajó varios años en la licenciatura de Biología en la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Ha sido técnico de campo en proyectos apoyados por Canavio y facilitadora en el Diplomado de Ciencias Experimentales impartido por la Facultad de Ciencias de nuestra casa de estudios. Asimismo, ha sido divulgadora de la ciencia y actualmente es profesora de tiempo completo C en la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 8, Miguel Schultz. También es doctora en educación egresada del Centro de Estudios Superiores de la Educación. Es participante del programa institucional de tutorías y profesora, promotor del programa institucional Jóvenes hacia la Investigación. En el caso de Wolfgang Cotton Salas, es biólogo y maestro en ciencias por la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Ha sido becario por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Es doctorante en biología evolutiva en el Laboratorio de Origen de la Vida de la UNAM. Ha impartido cursos de actualización a profesores y talleres de creatividad para alumnos. Es coautor de artículos en revistas nacionales e internacionales indizadas y es coautor de un capítulo de obras. Se desempeña actualmente como profesor de tiempo completo, igualmente en el plantel número 8 de la Escuela Nacional Preparatoria Miguel Schultz. Y bien, a continuación me voy a permitir también hacer una breve introducción a nuestro tema. En distintas transmisiones de nuestro espacio hemos tratado el tema del dopaje y no ha sido la excepción por parte de nuestros invitados que hayan también analizado este tema, quienes en su participación anterior trataron la temática de las sustancias prohibidas siempre. En esta, desde, en este punto, desde la perspectiva de la biología, nuestros invitados continuarán con el análisis de las listas de sustancias prohibidas del Código Mundial Antidopaje y que refieren a las sustancias que se prohíben en competencia, como pueden ser los estimulantes, narcóticos, cannabinoides y glucocorticoides, con el propósito de entender la razón de su prohibición en el ámbito deportivo durante la competencia solamente. Pues bien, para ello los dejo con nuestros invitados. Adelante. Muchas gracias, maestro. Bueno, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. ¿Ya se ve? ¿Me pueden avisar, por favor? Sí, ya está. Permítanme un instante. Muy bien. Bueno, como ya les comentaban, el día de hoy nosotros vamos a continuar hablando acerca de las sustancias prohibidas en competición. Retomando un poco la plática anterior, recordemos que la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, se encarga de promover el juego limpio o fair play en las competencias, en general en el deporte. Entonces, la Agencia Mundial Antidopaje tiene diferentes funciones. No solo son las prohibiciones de cualquier sustancia que pueda mejorar el rendimiento durante las competencias o antes o después, sino que también pues genera investigación acerca de estas sustancias prohibidas y también tiene labores educativas para promover que no haya dopaje en el deporte de manera internacional. Entonces la AMA actualiza anualmente una lista de sustancias prohibidas que entra en vigor el 1 de enero de cada año. Se
publica en inglés y francés esta lista, y pues generalmente la que se considera como la oficial es la que está en inglés. Bien, entonces tenemos diferentes categorías para este tipo de sustancias prohibidas: las que están prohibidas en competencia, las que están prohibidas siempre, las específicas y no. Perdón, doctora Violeta, su micrófono. Disculpen, perdón. El día de hoy vamos a profundizar en las sustancias prohibidas en competición. ¿Cuáles son estas sustancias prohibidas en competición? Son aquellas que están prohibidas justo antes de la medianoche del día anterior de la competencia, y durante la competencia y hasta que termina. Y es en ellas en las que vamos a profundizar el día de hoy. Y perdón, no sé si me callé antes de mencionar, bueno, tenemos estas 4 categorías, pero la vez anterior hablamos de las sustancias prohibidas siempre y hoy nos enfocaremos en las prohibidas en competición. Entonces, como ya les mencionaba el maestro Jaime Moreno, las sustancias y métodos que están prohibidos en competencia son 4. Tenemos los estimulantes, los narcóticos, los cannabinoides y los glucocorticoides. Entonces, los estimulantes es complejo porque muchos de estos pueden se pueden encontrar, en medicamentos. Y es por eso que los médicos de los atletas tienen que tener mucho cuidado las dosis que les aplican, porque es verdad que pues muchos se van a enfermar durante el proceso de la competencia, ¿no? O tienen lesiones, ¿no? Pero es obligación del médico saber cuál es la cantidad que se permite durante la competencia. Si se excede esta cantidad en el momento de realizar la prueba antidoping, entonces ya se considera un dopaje y se le puede retirar una medalla a un deportista que exceda las dosis recomendadas. Entonces, en el caso de los estimulantes, les decía, se pueden encontrar en medicamentos para tratamientos como lo que es la anafilaxis. Así, por ejemplo, cuando tenemos alergias muy intensas, ¿no? Síntomas de resfriados, gripes, etcétera, es muy común, ¿no? Los síntomas de la hiperactividad, por ejemplo, este medicamento tan conocido como el Ritalin, por ejemplo, que se utilizaba para la hiperactividad, que es o el TDAH, el déficit de atención, por ejemplo, este tipo de medicamentos se pueden considerar estimulantes. Los narcóticos se pueden encontrar, por ejemplo, en tratamientos contra el dolor. Los cannabinoides se pueden encontrar, pues, por ejemplo, en la marihuana, ¿no? Y es común, seguramente han escuchado que la marihuana se utiliza mucho en cremas contra el dolor, ¿no? Entonces no necesariamente se puede estar utilizando como una droga social, ¿no? Sino que ya puede estar utilizada dentro de un tratamiento contra el dolor, pero en realidad, y bueno, igual el maestro Wolfgang ahorita nos va a platicar un poco más, pero no está como delimitado hasta qué punto el uso de este tipo de sustancia pues está prohibido, porque pues se puede confundir entre una que puede estar siendo utilizado contra el dolor o como una droga social, ¿no? Y los glucocorticoides, estos, por ejemplo, se utilizan contra la inflamación en las lesiones, pero también se utilizan en los casos de alergias graves, ¿no? Asmas, enfermedades inflamatorias gastrointestinales, etcétera. Entonces, bueno, yo aquí les voy a mostrar la lista de cada uno de los de estas sustancias prohibidas, y van a ver que es muy extensa de cada uno de este tipo de sustancias. No me voy a detener en todo, ¿no? La idea es que la vean, la conozcan, y van a ver que hay algunas que nos suenan conocidas. En el caso de los estimulantes no específicos, bueno, la cocaína, las anfetaminas, por ejemplo, y algunos pues nos van a sonar incluso muy conocidos porque son medicamentos que todos en algún momento tal vez hemos consumido, pero es por cuestiones de salud, ¿no? Las feniletelinas, por ejemplo, etcétera. Aquí les enseño las epinefrinas, las adrenalinas, las efedrinas. Las efedrinas se prohibieron mucho
porque, bueno, se utilizan porque permiten respirar cuando tenemos enfermedades respiratorias, ¿no? Pero en dosis altas, pues pueden ser estimulantes del sistema. Aquí tenemos todavía otra parte de la lista de los estimulantes específicos, las pseudoefedrinas, ¿no? Que son de las más conocidas, algunas no nos parecen tan conocidas, ¿no? Entonces, para que lo conozcamos, para que vean que es una lista enorme, y la dejo un momento para que la observemos en general. Les digo, no tendría caso que mencionara cada uno de los de las sustancias, porque pues sería interminable esta plática y no pasaríamos a lo importante, que en realidad serían sus mecanismos de acción, pero en general es para que conozcamos que esta lista es amplísima. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra al maestro Wolfgang para que nos hable acerca de los efectos de las anfetaminas. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestra. Como ya bien dijo la doctora Solís, hay categorías muy bien definidas por la AMA en cuanto a las sustancias, en qué contexto están prohibidas. En general, en competición hay una lista muy grande, si no me equivoco, creo que es la lista más grande o de las más grandes de las 4 clasificaciones, pero como vamos a ver más adelante, también es de las listas menos específicas y más generales. Ahora a continuación, en las siguientes diapositivas, yo les voy a estar hablando de algunas sustancias de cada categoría, muy generales, y quisiera empezar primero con la anfetamina, que es una sustancia, es un compuesto químico, que si lo podemos ver del lado derecho de su pantalla, estamos observando la estructura molecular de la anfetamina, digamos, tiene un anillo y tiene una cadena de hidrocarburos y un NH2, un grupo funcional amino, y del otro lado tenemos una adrenalina que, si observamos con cuidado, su estructura química de ambas es muy parecida, y eso sucede mucho con sustancias que son miméticas o que actúan en el sistema nervioso y sustituyen o compiten por una unión a un receptor. Entonces, llama mucho la atención la estructura tan similar de la anfetamina y de la adrenalina, porque justamente lo que va a ocurrir es que la anfetamina va a competir o va a estar sustituyendo en gran parte de la adrenalina en espacios de sinapsis en las neuronas, y eso va a provocar una estimulación brutal muy, muy fuerte en el sistema nervioso. Entonces, como vemos en la siguiente diapositiva, una vez que estamos conscientes de que la estructura es muy similar a la adrenalina, el mecanismo de acción de las anfetaminas va a ser precisamente entre las neuronas que están preparadas para liberar los neurotransmisores a través de vesículas. Como vemos aquí, en la flechita nos está teniendo el efecto de las anfetaminas directamente en la neurona presináptica, donde el neurotransmisor está aquí en circulito, que ejemplifica una vesícula, NT, va a estar ahí, digamos, las anfetaminas, y lo que va a suceder es que van a desplazar a esos neurotransmisores, en el caso de la dopamina, la serotonina, la norepinefrina, las van a desplazar, y en lugar de estos neurotransmisores van a estar las anfetaminas ahí, digamos, colocadas, estimulando o sobreestimulando a la célula postsináptica que está recibiendo el mensaje de los neurotransmisores. Entonces, esto tiene un efecto muy, muy fuerte, muy, muy notorio en el desempeño de las personas. Como vemos en la siguiente diapositiva, se hizo un experimento en donde ponían a pedalear a ciertas revoluciones, en particular 2.800 revoluciones por minuto durante 15 minutos a una persona. Desconozco con precisión si la persona era de alto rendimiento o no, pero van viendo cómo a la primera hora, la segunda hora, la tercera hora, justo a la tercera hora se le proporciona una sustancia que puede ser un placebo, o en este caso es un placebo, que son 10 miligramos de solución salina,
y empieza a decaer hacia la tercera hora el rendimiento de las revoluciones. Esto es un experimento que se puede repetir con mucha facilidad, y como vemos en contraste en la siguiente diapositiva, la fatiga es erradicada justamente cuando a partir de la cuarta hora se le administran a otra persona, ahora no un placebo, sino 10 miligramos de anfetamina. No solo aumenta o se recupera el rendimiento, se supera el rendimiento de las revoluciones que a un inicio estaban presentes, y esto es sostenido durante las siguientes 8 horas. O sea, el estímulo es tan fuerte que evita la fatiga e incluso incrementa el rendimiento en horas. Entonces, mientras la persona que se le administró la solución salina a las 3 horas estaba prácticamente ya aventando la toalla, la persona que se le administró la anfetamina a partir de la cuarta hora, porque vemos que empieza a decaer a la tercera hora como la otra persona, no solo incrementa, supera y dobla por mucha facilidad el tiempo en el que está haciendo este ejercicio. Entonces nos damos una idea de la potencia, de lo potente de estas sustancias, que obviamente en competición esto sería algo totalmente injusto, no sería, no sé cuál es la palabra técnica en las competiciones, pero sería totalmente fuera de lugar, ¿no? Pero esto es una sustancia que se sabe muy bien que aparte de inhibir muchos comportamientos o sensaciones como el hambre, la fatiga, etcétera, también crea un componente de adicción psicológico muy, muy potente. Es un estimulante brutalmente potente. Como vemos en la siguiente diapositiva, en el caso de los narcóticos es una lista muy, muy, muy grande. Y sabemos, bueno, ahorita actualmente hay una crisis de consumo de metanfetamina en nuestro país muy fuerte, que creo que hay que estar conscientes de eso. Pero otra crisis que se está viviendo, sobre todo en Norteamérica, en Estados Unidos, es el fentanilo. El fentanilo es una sustancia, como vemos en la siguiente diapositiva. Aquí les pongo toda, digamos, las sustancias muy parecidas también al fentanilo, pero en particular su estructura es el número 1. Estamos viendo aquí una estructura bastante complicada. Se usa muy bien, está muy bien estandarizado para los dolores que son muy fuertes, intensos, por ejemplo, en cirugías, por post cirugías, o alguna enfermedad crónica que esté generando mucho dolor. Pero lo que yo estuve revisando en la literatura, el uso de fentanilo sobre todo ocurre en deportistas amateurs, no en deportistas profesionales o de alto rendimiento, que digamos su estilo de vida sea totalmente distinto a alguien amateur. Lo que es sorprendente del uso del fentanilo es que ocurre en el deporte, cuando realmente el fentanilo es una sustancia también tan poderosa, tan peligrosa, que me sorprendió mucho que la usaran en deporte, pero es poco específica, o sea, no te va a incrementar como la anfetamina tu rendimiento, te va a inhibir la fatiga. Como vemos en la siguiente diapositiva, logré resumir dos, digamos, perspectivas del uso del fentanilo en el deporte, una de ESPN, en donde, bueno, esto de ESPN tiene como 15 años que está ahí en la web, y es una entrevista con un experto en drogas, y nos dice que sí es muy peligroso el uso de sustancias que le llaman de diseño, porque puede dar una sobredosis. Los análogos de fentanilo pueden ir desde 80 hasta 1000 veces más poderosas que la heroína. El efecto es de 1 a 4 minutos y tienen una muy corta duración. Entonces, los efectos son rápidos, son de corta duración, entonces el consumo de esta sustancia va a ser sostenido y esto va a provocar la posibilidad de una sobredosis. Pero no hablan en esa entrevista
del uso en deporte. Es muy interesante esto. Luego, en la página de la DEA nos ejemplifica que el fentanilo trabaja en los receptores de opioides, los cuales nos ayudan a controlar el dolor y las emociones. Quizá por ahí vaya el uso en deportistas amateurs para el control de ciertos momentos o sensaciones de dolor o emociones, digamos, como de fatiga, o no desconozco qué emociones puedan sentir los atletas para usar ese tipo de sustancias. Pero, repito, el fentanilo es una sustancia que me sorprende mucho que se use en deporte porque es un narcótico muy potente. Como vemos en la siguiente diapositiva, pasando ahora a los cannabinoides, hablábamos antes de la transmisión y creo que esto me ayuda mucho a completar esta parte de los cannabinoides. Muchas otras asociaciones prohíben estas sustancias por el ser una sustancia que le llamamos de carácter social, en el sentido de que el consumo quizá esté provocando, quizá pueda desencadenar un consumo sostenido y esto distraiga posiblemente al atleta de su desempeño o empieza a decaer sus entrenamientos, empieza a distraer. Y bueno, los cannabinoides los podemos encontrar en múltiples presentaciones, en la marihuana, en el hashish, que es una sustancia aceitosa derivada de la marihuana, los tetrahidrocannabinoides naturales o pueden incluso ser de diseño sintéticos, bueno, los encontramos en libre venta ya en gomitas, solo la sustancia, el THC, por ejemplo. Y me llama mucho la atención esta clasificación muy específica de los cannabinoides, porque si bien no se ha registrado hasta la fecha, salvo que esté yo equivocado, muertes por sobredosis de cannabinoides, sí hay efectos secundarios que pueden estar muy de la mano con el consumo de estas sustancias. En la siguiente diapositiva, por último, les quisiera hablar de los glucocorticoides que se han incluido a partir del año pasado. Yo en particular, uno de estos, yo tengo una alergia a los rayos ultravioleta, entonces yo consumo mometasona, ¿no? Creo que lo venden en spray o en ungüento, que es para reducir ciertas manifestaciones que tengo por la alergia. Y esto, igual, la lista que es recién incluida, revisando la literatura con mucho cuidado, aún no se tiene registro, como vemos en la siguiente diapositiva, del uso de los glucocorticoides en el uso o relacionados con el ejercicio. Y más bien están incluidos porque, al igual que los otros narcóticos, pueden ser un riesgo a la salud. Entonces, más bien están incluidos, o yo interpreto que están incluidos en sustancias prohibidas en competición porque son un riesgo para los atletas. Más bien, estas sustancias deberían ser prohibidas siempre, porque también representan un riesgo en la preparación del atleta. En su vida diaria del atleta puede crear una distracción, puede crear un riesgo de adicción y de sobredosis. Y bueno, esto es muy interesante porque no hay mucha literatura acerca de los glucocorticoides, pero hasta la fecha no hay una relación o no se sabe cuáles serían los efectos en el ejercicio. Por último, quisiera decirles algunas conclusiones en la siguiente diapositiva de que hay una lista enorme de sustancias que están prohibidas en competición. Algunas pueden ser mortales, como el fentanilo, altamente adictivas, como la mayoría de los narcóticos, si no es que todos, pero son poco específicas o no se sabe muy bien cuál es el efecto molecular o el efecto fisiológico preciso en los atletas. Sin embargo, creo que las asociaciones lo están tomando como una medida preventiva para que los atletas ni siquiera tengan la intención
o estén enterados de que esas sustancias pueden poner en riesgo su carrera atlética o su vida misma. Y me parece que es un punto positivo que estas asociaciones estén difundiendo estas listas, estas sustancias, pero también que estén monitoreando que, digo, los atletas no están exentos de padecer alguna enfermedad, como decía la doctora Solís hace un momento, que los médicos estén muy conscientes, sobre todo en las dosis, y respetar estas reglas muy precisas de competición en ciertos horarios. Por mi parte creo que sería todo, y la doctora Solís va a darle un contexto más específico de lo que ha sucedido con ciertos atletas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues yo también, como para cerrar esta plática, pues quisiera platicar un poco de algunos atletas que han tenido estas circunstancias, bueno, dificultades con respecto a digamos, han sido sancionados por haber consumido este tipo de sustancias, como este atleta que tenemos aquí, que compitió en los Juegos Olímpicos en invierno en Nagano del 98 y ganó la medalla de oro para Canadá en el evento de slalom gigante. Entonces, él dio positivo el consumo de THC y lo descalificaron, pero curiosamente, el THC en 1998 en Nagano no era aún una sustancia que estuviera prohibida en competición. Entonces, pudieron reclamar la delegación de Canadá y entonces le pudieron regresar su medalla. Sin embargo, a partir de que ocurrió este evento, pues ya decidieron a partir del 99 incluir el THC como una sustancia prohibida en competencia, ¿no? Otro caso tenemos a Rick Demond. Rick Demond era un nadador estadounidense en los Juegos Olímpicos de Verano de Múnich 1972 y tenía 16 años cuando ganó la medalla de oro en los 400 metros de estilo libre. Él era asmático y utilizaba un medicamento que se llama Marax. El Marax contiene efedrina y entonces en ese momento era considerada una sustancia prohibida, pero bueno, estuvieron ahí un tiempo la delegación de Estados Unidos luchando con el COI para ver que, bueno, en realidad, bueno, se sabía que era asmático y necesitaba ese medicamento para competir, pero se consideró una sustancia prohibida y fue descalificado, ¿no? Finalmente, bueno, un caso de los más sonados también, en el 2000, Andrea Raducan, una gimnasta rumana. Las rumanas, desde Nadia Comaneci, tenían una gran tradición de ganar siempre las medallas en gimnasia, y en ese año ganaron las medallas de oro, plata y bronce en la competencia del All Around individual. Entonces, fue la última vez que se permitió que pudieran competir así 3 finalistas de la misma nación, y les digo, ganaron oro, plata y bronce. Andrea Raducan tenía fiebre, tenía gripa, le dieron un medicamento que tenía efedrina, y lo curioso de este caso fue que a sus compañeras les dieron lo mismo, el médico. Sin embargo, Andrea Raducan, como era más chiquita, con menos peso, entonces le salió en el dopaje una mayor cantidad de lo normal, digo, lo que está considerado como prohibido, y entonces por eso decidieron quitarle la medalla de oro porque se consideraba un estimulante en ese momento. Ya después se aclaró, hubo también una pelea con el Comité Olímpico Internacional, y aunque se le declaró no culpable, porque pues su médico fue el que le dio el medicamento, no le regresaron la medalla. Y entonces al final su médico estuvo suspendido durante 1 año, pues por no haber tomado esas precauciones. Entonces, como pueden ver, pues se dan estos casos que también son polémicos, ¿no? El haber consumido ciertas sustancias que así de, ups, perdón, en ese momento no estaba considerado, pero entonces para el siguiente año hay que considerarlo, ¿no? ¿Qué tanto se valdrá eso, digámoslo, ¿no? Esta es una como buena pregunta, ¿no? O por ejemplo, este caso de los pesos, ¿no? Si somos muy delgados y se nos presenta una mayor cantidad en la sangre porque nuestro médico no se da cuenta, pues ya por eso también resultamos culpables, ¿no?
Entonces, son estos ejemplos que les quería mostrar para cerrar esta conversación. Espero que haya sido de utilidad esta plática y nosotros con todo gusto estamos aquí para aclarar dudas y seguir platicando acerca de estos temas. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. No, pues sí, muy interesante y por supuesto, han surgido varias dudas. Por ejemplo, la primera sería, ¿qué diferencia habría entre los narcóticos y los cannabinoides? ¿Quiere que responda más? Bueno, más bien tiene que ver con su estructura química y su origen, ¿no? Los cannabinoides tienen un origen natural, digamos, en la marihuana, en sus distintas variedades de la marihuana, y tanto el THC como el CBD, quizá, aunque haya modificaciones de diseño, estas drogas de diseño, su estructura química fundamental es la misma. Digamos, su esqueleto es el mismo. Lo único que va a cambiar, pues, va a ser los accesorios o las partes de diseño. Y en el caso de los narcóticos, las estructuras químicas y los orígenes pueden ser muy diversos e incluso pueden ser totalmente artificiales, como el caso del fentanilo, que es una droga que no encontramos en alguna planta, por ejemplo, en algún ser vivo. Entonces es algo que se ha estudiado farmacológicamente o se ha diseñado farmacológicamente. Esa sería, yo creo, que la diferencia fundamental. Y, perdón, ¿tienen alguna similitud entre ellos? Por la cuestión esta del dolor. Sí, bueno, cuando son sustancias que tienen una estructura química similar, por el caso del fentanilo, no, de la anfetamina y la adrenalina, tienen una estructura química similar. Entonces, a estructuras químicas similares puede ser que tengan un efecto similar o más potente. Entonces, eso es lo que se ha observado. En el caso, es muy frecuente eso, que en el caso de estructuras químicas similares puedan tener un efecto similar porque actúan específicamente o compiten o desplazan a esa sustancia que originalmente se encuentra en el cuerpo, en el sistema nervioso. Y en el caso específico de entre la marihuana y el fentanilo, ¿cuál sería mucho más potente de estos dos? ¿O más peligroso? Es más peligroso, desde luego, el fentanilo. Hasta donde yo sé, no se ha registrado ninguna muerte por sobredosis de algún cannabinoide de origen natural. O sea, no hay personas que hayan muerto por eso, pero sí hay personas que han muerto y que están muriendo en estos momentos por el uso por ejemplo, el fentanilo, que es una sustancia que está causando, todos lo sabemos, una crisis muy grande en Estados Unidos, y aunque las autoridades lo nieguen, también aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que es una situación que más bien es estar conscientes que el otro día vi una infografía en donde la puntita, la cantidad de sustancia letal del fentanilo es la puntita de un lápiz. Entonces, estar consciente que el uso de estas sustancias puede ser mortal, independientemente de saber si es más fuerte o no. Más bien estar conscientes que esto debe ser tomado con mucho cuidado. Claro. Bueno, aprovechando, nos manda saludos David More y Diego Jiménez. Y continuando también con las preguntas, respecto a la anfetamina, mencionaban que aumenta la resistencia. ¿Esta sustancia se utilizará, por ejemplo, entre los maratonistas, por ejemplo? ¿O hay otros deportes que...? Mire, maestro, si le soy sincero, desconozco cuál es el grupo de atletas que lo usan. Lo que sí sé es que son unas sustancias que se usaron principalmente
en la milicia para aumentar para disminuir la fatiga de personas, de sus soldados que estaban en el campo, y que su estímulo fuera duradero. Entonces, en ese sentido es pues para quien lo pueda usar, yo creo, ¿no? Para no importa si es hago una disciplina en particular, sino para quien lo use y le sirva, yo creo que es ahí. En el ejercicio que habíamos revisado era pedalear, ¿no? A 2800 revoluciones, pero supongo que no se restringe solo al pedaleo. Yo creo que es más bien a la persona que lo pueda o que lo quiera usar. Claro. Y comentaban también dentro del segmento de los estimulantes, por ejemplo, las efedrinas o las pseudoefedrinas. Me parece a mí haberla escuchado mucho cuando uno está congestionado, cuando uno está enfermo de gripa. Esto lo comento porque es muy común y entre los deportistas pues puede suceder. Entonces, el medicarse con alguno de estas sustancias tendría que tener mucho cuidado al hacerlo, ¿verdad? O dependerá también del gramaje o no sé, díganme ustedes. Las efedrinas tienen también un efecto, en cierta forma, desinflamatorio bueno, en general, y por eso nos permiten respirar cuando tenemos gripa, ¿no? Entonces, así como los glucocorticoides, son peligrosos porque, bueno, permiten que el atleta pueda seguir trabajando a pesar del dolor, por ejemplo, ¿no? Los desinflamatorios, bueno, en general la inflamación tiene una labor de curar, ¿no? Digamos que hace un efecto de separar o aislar lo que está en un momento determinado afectado, el del cuerpo, y entonces eso también causa dolor y tiene diferentes efectos. En el caso de la gripa, la inflamación pues impide que los virus, por ejemplo, sigan ingresando al sistema respiratorio, y por eso hay como lo que es el flujo nasal, ¿no? Como resultado de la inflamación en el caso de las vías respiratorias, pero los atletas pueden seguir trabajando con estos desinflamatorios, porque como disminuye la inflamación, disminuye el dolor y pueden seguir trabajando, ¿no? Pero eso puede tener efectos secundarios porque, pues, como la inflamación tiene esta función de cuidado, ¿no? Puedes seguir trabajando y aún así te lleva, bueno, el cuerpo sigue trabajando cuando está en herida, ¿no? O sea, digamos con un problema de lesión, ¿no? Entonces, puede estar vinculado con este tema de que estés compitiendo aún lesionado, pero con el desinflamatorio, pues, continúa tu rendimiento, ¿no? Entonces, por eso hay como ciertos límites bajo los cuales puedes utilizar, bueno, seguir compitiendo bajo los efectos de esto, ¿no? Y también, pues, tienen esta como mala fama de que se utilizaban para hacer la cocaína, ¿no? Entonces, también como que está relacionado con los narcóticos y por eso también, pues, no quiere decir que quien consume efedrina, pues, ya tiene cocaína en el sistema, pero también como es un indicativo, pues también se involucró en este tipo de sustancias, ¿no? Tiene Ahorita que ver con eso. Perdón, ahorita que comentaba, por Adelante. ejemplo, de la cocaína, el efecto de la cocaína, ¿cuál sería? Adelante. Sobre todo es un efecto de igual estimulante, como la anfetamina, no tan poderoso quizá como la anfetamina, pero sobre todo hay también privación del sueño, privación del hambre, una, una, no estoy seguro si incremente la capacidad como la anfetamina de un desempeño sostenido, pero más bien es un estimulante, ¿no? Un estimulante igual
como rápido, sostenido, como el fentanilo. Obviamente es peligrosa, muy peligrosa, pero no hay como punto de comparación con el fentanilo, ¿no? Ese sí, o sea, es brutal, es impresionante la rapidez y la dosis tan pequeña que es requerida para matar a una persona, ¿no? Claro. Por lo que se comentaba de los glucocorticoides, que son antiinflamatorios, estos se usan eh, también para lo que es la inflamación muscular, o se le da más preferencia para eso, o puede ser para cualquier otro tipo de inflamación. Puede ser cualquier tipo de inflamación y justo por eso es que aunque sean por gripas, se prohíben porque podríamos mentir que tenemos una gripa y en realidad tenemos otro tipo de lesión y a pesar de ella estamos compitiendo a alto nivel, ¿no? Uh-huh. Claro. Y ahí lo que hay que comprender es que precisamente uno de los propósitos de precisamente establecer esta lista de prohibiciones es salvaguardar primero la integridad del deportista, lo primero. Y en segundo término, pues la cuestión de no hacer trampa. Así es. Porque por lo que comentaba, es muy importante lo de estar enmascarando las lesiones de los deportistas con este Exacto. tipo de estas cuestiones, porque esa lesión puede agravarse y dejarlo de por vida fuera ya del deporte. Así es. De esos casos, ¿han sabido algo o no tienen en el radar alguna noticia de estos que hayan? Yo conozco, bueno, casos más bien como de basquetbolistas que en algún momento, o sea, no de, en Olimpiadas no conozco, pero sí he escuchado, por ejemplo, en la NBA, que sí se sabe que los basquetbolistas compiten con pies casi fracturados, ¿no? Y van a la final y pues se toman sus glucocorticoides para poder seguir, pero sí, te puedes ahí lesionar para toda la vida, ¿no? Y a veces, pues lamentablemente algunos entrenadores, con tal de que el deportista continúe, pues le dice, pues tómate esto y seguimos porque nos urge que sigas en rendimiento, ¿no? Aparte de los cannabinoides conocidos como la marihuana, ¿hay otro conocido o que sea considerado como una droga social? Um, no soy experto en ese tipo de sustancias, maestro, pero eh, posiblemente cualquier droga que esté legalizada, ¿no? Yo pensaría en eso, ¿no? Cualquier sustancia que pueda ser consumida sin un prejuicio o un castigo por parte de autoridades. Estoy hablando del alcohol, por ejemplo. Desconozco si esté considerada como una droga social, no sé, qué otras sustancias, el tabaco, por ejemplo, puede ser también algo social. O sea, que reúne o que puede llegar a distraer a ciertas personas. Entonces, yo creo que si esa es la definición, podríamos hablar de cualquier o casi cualquier droga legalizada. Igual estoy diciendo una cosa que no tiene sentido, pero no sé si la doctora Solís tenga algún otro comentario. Bueno, es que hay otros tipos de drogas que, bueno, es que eso, lo que decimos que es natural, pues hay que tener cuidado con lo que es natural, porque lo que es natural no nos va a hacer daño, porque por algo las plantas, pues tienen algo que se llaman metabolitos secundarios, es decir, son sustancias que producen, pues, por ejemplo, para defenderse cuando se los comen los herbívoros, ¿no? Y entonces estas pues, pueden generar diferentes tipos de reacciones. Entonces, por ejemplo, la marihuana pues tiene este metabolismo, este metabolito que es el THC, que es muy fuerte y en realidad pues no está ahí para nuestro consumo, sino para defenderse de los herbívoros, ¿no? Y entonces así las plantas muchas tienen como este tipo de sustancias que los seres humanos hemos utilizado como estimulantes con el paso del tiempo por tradiciones, ya ves, los grupos indígenas
consumen el peyote, por ejemplo, los hongos alucinógenos que contienen psilocibina, ¿no? Entonces, todos estos tipos de sustancias se consideran drogas que pueden llegar a ser de abuso si no se tiene cuidado. Y por ser naturales no quiere decir que no nos van a hacer daño, ¿no? Entonces, ese tipo de sustancias son con las que hay que tener cuidado. Y bueno, en este caso lo que está prohibido, y justo porque los mencionaba, porque se dieron casos, pues fue el caso de los cannabinoides, pero en esta lista no está, por ejemplo, la psilocibina, que es el principio activo de los hongos alucinógenos, por ejemplo, ¿no? Entonces me imagino que tendrá que haber un caso de alguien que decidió comerse un hongo un día antes de la competencia para poderlo ingresar, ¿no? Entonces, así varios casos. Pero sí, como decía el maestro, pues una cosa, en el caso de los cannabinoides, pues sí, el origen es diferente con respecto a los narcóticos, de dónde vienen. Los otros tienen un origen más bien químico de fabricación, pero todos, obviamente, en abuso, pues nos pueden dañar, ¿no? Y más a un atleta que necesita, pues, estar, como así dicen, en alto rendimiento, y que no siempre, a lo mejor ni siquiera lo hacen por mejorar el rendimiento, sino, como dicen ahí, por el consumo social, ¿no? Pero pues está prohibido porque, como justo dicen, pues se busca el bienestar del atleta y ninguna droga se puede considerar que está, digamos que encaminada al bienestar de la salud humana. Claro. Así es. Se comentaba sobre los opioides. Los opioides ¿están clasificados dentro de los cannabinoides o es narcótico? Es totalmente narcótico, maestro. Okay. Es una clasificación general para aquellas sustancias que tienen una estructura muy, muy parecida a la heroína, ¿no? Químicamente a la heroína, al opio, que es donde se extrae naturalmente. Y bueno, hay muchas sustancias análogas químicamente que pueden tener efectos o sensaciones muy similares. Y de hecho son sustancias que han provocado crisis de salud muy, muy fuerte en el mundo. Por la irresponsabilidad de farmacéuticas, por ejemplo, el Vicodin, el famosísimo Vicodin, ¿no? Que es una sustancia que se aprobó en Estados Unidos, ahora es de circulación mundial, hay hasta documentales en donde se sabía desde un inicio que causaba una fuerte adicción a costa de aliviar el dolor de las personas, ¿no? Entonces eso crea las famosas crisis de los opioides. No estoy seguro si el fentanilo es derivado es también considerado un opioide, creo que no, no estoy seguro. Pero, o sea, son yo de las sustancias que consideraría más peligrosas y más potentes que hay. Claro. Y estaba ahorita reflexionando sobre el comentario, pero ¿qué sucedería en el caso de que algún deportista ingiriera un opioide? ¿Por qué circunstancia podría ser? ¿Le afectaría en un sentido ergonómico? ¿Le daría más resistencia? ¿O simplemente sería por una cuestión más bien social? Mira, voy a decir algo bastante, quizá controversial, pero creo que estamos partiendo de la idea de que todos los atletas son como un grupo aparte, ¿no? De personas que a pesar de su entrenamiento tan exigente, los de alto rendimiento, los que son profesionales, son ajenos a sensaciones o a otro tipo de malestares. Por ejemplo, hablo de salud emocional, sobre todo, ¿no? Salud mental. Entonces, yo creo que los deportistas no están ajenos a socializar con otro tipo de personas, no son ajenos a las sensaciones que vive un estudiante igual universitario o un estudiante de posgrado, no es ajeno también a lo que pasa en el mundo. Entonces yo creo que los atletas, a pesar de que se sabe que el deporte inhibe o previene el consumo de estas sustancias, no dejan de ser parte de la sociedad. Entonces el riesgo o la posibilidad de que consuma esas sustancias en algún momento de su vida
no son nulas. Entonces yo creo que son dos clasificaciones muy generales. Una es porque le entra la curiosidad o no hay medidas preventivas suficientes para que no lo haga, porque no deja de ser una persona. Y por otro lado, que busque inhibir ciertas sensaciones con el uso de estas sustancias. Yo me imagino que en el caso de los opioides, por si tiene alguna lesión o alguna situación que le cause dolor, digamos, para evitar que ese dolor se salga de su entrenamiento, de sus competencias, de su desempeño, pues lo va a usar. Yo creo que las sustancias si son controladas, si son monitoreadas, no deberían causar teoría algún problema, ¿no? Entonces yo creo que esa es mi opinión, quizá un poco controversial. Sí, la cuestión simplemente terapéutica y bien vigilada por un médico que esté certificado y que tenga conocimiento precisamente de los parámetros de las listas de prohibiciones y que esto no cause obviamente un dispositivo en contra del deportista, ¿no? Sí, claro. Pues bien, el tiempo se nos vino encima. Yo quiero agradecerles muchísimo el que hayan estado aquí con nosotros, compartiendo todo su conocimiento respecto a este tema. Y pues no me queda más que saludarles para ver si nos vemos en una próxima ocasión y despedirnos de esta transmisión. Muchísimas gracias por la invitación y con todo gusto, el maestro también está dispuesto, con todo gusto estaremos aquí la próxima vez. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. No, al contrario, y nos vemos la próxima semana en las Ciencias del Deporte. Hasta luego. Hasta luego.